Si eres como yo y sigues las noticias globales, es probable que te sientas fascinado y a la vez preocupado cuando lo haces. Fascinado por el rápido crecimiento tecnológico e innovaciones que estamos experimentando y preocupado por la gran cantidad de problemas políticos que están ocurriendo. Y creo que está un poco relacionado. Todo ese progreso sucediendo de un lado y por otro lado, políticos y gobiernos que no entienden estos cambios y que siguen estancados en sistemas obsoletos que parecen no resolver nada y solo crean problemas, guerras, crisis, entre otras cosas. Creo que todos al menos alguna vez nos hemos sentido cansados del gobierno. Y digo alguna vez por ser optimista, pero la verdad es que es difícil encontrar personas que se sientan felices con sus gobiernos e inclusive con los gobiernos de otros lugares. Es como si simplemente no funcionara o funcionara un poco para algunos cuantos. Y si te dijera que esos sistemas políticos de gobierno, tal y como los conocemos, quizá no sean la única alternativa, pues acá estoy para decirte que efectivamente no es la única opción y que quiero que conozcas el concepto de ciudad privada. Las ciudades privadas son territorios que están dentro de un país pero que tienen un estatus legal especial. Entonces tienen autonomía para tomar decisiones que afectan a las personas que habitan en esa ciudad. Esa autonomía les permite tener sus propias leyes, regulaciones y pueden tener servicios públicos diferentes al resto del país. La promesa de este tipo de ciudad es dar más libertad a las personas y una mejor calidad de vida. Y otras además prometen dar muchas facilidades a emprendedores y empresarios que en los gobiernos regulares encuentran muchísimas regulaciones, obstáculos y burocracia. Ahora, probablemente te preguntarás, ¿pero cómo funcionan si no tienen gobierno? La respuesta es que sí tienen gobierno. Lo que no tienen es el gobierno del país donde están y no tienen un gobierno tradicional, sino más bien una compañía privada realiza la administración de la ciudad y los ciudadanos, cuando deciden ser parte de la ciudad privada, firman un contrato de ciudadano. ¿Y eso qué es? Es un contrato entre el gobierno, en este caso la empresa privada, y el ciudadano. En ese contrato se especifica qué espera el ciudadano del gobierno, por ejemplo, protección de la vida, de la libertad y de la propiedad, y a cambio cuánto va a pagar el ciudadano por recibir tales servicios. ¿Se parece a una constitución? Pues un poco, pero tiene cosas diferentes. Por ejemplo, el gobierno tradicional puede cambiar la constitución sin preguntarnos como ciudadanos. Este contrato no se puede cambiar de manera unilateral y como ambos lados tienen igual peso, como con cualquier otro proveedor de servicio, el ciudadano puede demandar al Estado si no se ha cumplido con su parte del contrato. Y entonces, de esta forma, el Estado pasa de ser casi que un Dios que nos dirige la vida a ser un simple proveedor de servicio, que puede ser demandado, multado, etcétera. Y por ejemplo, si nos damos cuenta que un servicio que está en el contrato en realidad se brinda de manera mediocre, podemos decidir no incluirlo en el futuro o mostrar nuestra insatisfacción y negociar. Con el gobierno tradicional pagamos impuestos y si no estamos felices con cómo se usan estos fondos, qué lástima, porque igual tenemos que seguir pagando y peor aún, pueden incrementar los impuestos sin que estemos de acuerdo. En la ciudad privada, si no te gusta el contrato, simplemente te vas para otro lugar, donde te gusten más las reglas. Y cuando encuentras un lugar que se alinee con lo que buscas y firmas el contrato, puedes tener la seguridad de que esas reglas no van a cambiar, independientemente de quién esté a la cabeza del gobierno, cosa que no sucede en los gobiernos tradicionales. Y es que una de las razones por las cuales el gobierno tradicional se ha quedado atrás es precisamente la falta de competencia. El gobierno está ahí como un mal necesario, sin necesidad de mejorar, porque ¿quién va a venir a reemplazarlo? En lugar de vernos a los ciudadanos como clientes a los cuales complacer y brindar un buen servicio, parece ser que nos ven como objetos. Y eso pasa porque, aunque es cierto que podemos irnos para otro país,
Los trámites y procesos no son sencillos y pueden tomar años, y todo eso probablemente para terminar en otro gobierno similar. En cambio, digamos que muchas ciudades privadas emergen globalmente. En ese caso, estas ciudades van a competir entre sí por todos nosotros, los potenciales residentes. Y no solo entre sí, sino con los gobiernos tradicionales que todavía existan. Moverse a un nuevo territorio sería simple y entonces los gobiernos clásicos tienen que esforzarse para que nos quedemos. Y probablemente no tendrían más alternativa que mejorar. Todo suena muy lindo y utópico y quizá distante, pero la realidad es que ya territorios de este tipo existen. Te voy a contar sobre una de ellas, la ciudad de Próspera. Próspera es una ciudad autónoma o zona especial económica, como se hace llamar también, que se encuentra en la isla de Roatán, en Honduras. La historia es que Honduras no ha podido brindar trabajos que valgan la pena y oportunidades a los hondureños preparados y capaces, y muchos de ellos han tenido que irse del país, principalmente a Estados Unidos, buscando estas oportunidades. Ahora, muchos de estos hondureños se han involucrado, junto con otras personas no hondureñas claramente, en crear esta ciudad que brinda flexibilidad a compañías pequeñas y locales, facilidad para iniciar negocios de muchos tipos y todas las ventajas de un gobierno privado que te comenté anteriormente. Entonces, para ponerte un ejemplo, las compañías pueden escoger cómo ser reguladas entre varias opciones disponibles y eso les permite ser más eficientes, empezar más rápido a producir, no tener tantas trabas, etc. El gobierno de Honduras ha permitido el desarrollo de Próspera porque hay un beneficio mutuo. Se supone que como Próspera es independiente, flexible y con más libertades, rápidamente se desarrolla y crea riqueza, atrayendo inversiones al país. Y del otro lado, esta ciudad necesita un territorio para establecerse, y no cualquier territorio, sino uno que permita ese desarrollo, que sea agradable, llame la atención de potenciales residentes, entre otras cosas. Entonces se supone que es un win-win. Entonces, como ves, ya existen, y las ciudades privadas parece que van a seguir desarrollándose y expandiéndose. Y todo parece genial, intrigante e interesante. Sin embargo, me surgen algunas preguntas. ¿Qué pasa con las personas que no pueden pagar las tarifas para vivir en estas ciudades? ¿Será que entonces los estados tradicionales estarán llenos de pobres que trabajan para las personas que viven en ciudades privadas? ¿Y qué pasa si se rebelan y atacan estas ciudades? Porque parece que la tendencia es desarrollar estos territorios en países subdesarrollados que ven atractivo el hecho de generar algo que atraiga inversión sin esfuerzo del gobierno. También me pregunto, ¿será que llegará el momento en que los territorios más lindos del mundo serán privados y solo puedan ser visitados pagando tarifas exorbitantes? ¿Y vivir en ellos será aún más inalcanzable? Aunque también puede ser que al permitir el desarrollo más libremente, más gente pueda salir de pobre y aspirar a una mejor calidad de vida. A mí personalmente me encanta la idea de las ciudades privadas, especialmente porque los gobiernos clásicos me parecen obsoletos e irrespetuosos con los ciudadanos. ¿A ti qué te parece? ¿Vivirías en una ciudad privada? Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Como siempre, un placer estar estos minutos contigo compartiendo un tema que encuentro interesante. Recuerda que puedes seguirme en Instagram como Ella Piensa CR y te invito a visitar mi página ellapiensa.com. Hasta muy pronto, un abrazo.